Y comenzamos en 3, 2. Bienvenidos a esta masterclass, soy Óscar Cruz Barney. Vamos a hablar del derecho emanado de la Revolución Mexicana. El siglo XIX planteará una serie de retos muy importantes para el gobierno, para la justicia, para la abogacía, para la educación en México. La guerra de reforma planteará una división de la sociedad mexicana absolutamente radical, donde tendremos a liberales, tendremos a conservadores cercanos en unos puntos, alejados en otros. El triunfo del modelo liberal, el triunfo del sistema federal, llevará a una forma de entender el gobierno, la industria y la relación con la sociedad, la relación con las poblaciones indígenas y con la población campesina y los grupos obreros. La Revolución Mexicana de 1910 tiene uno de sus orígenes en la ley de desamortización de bienes del clero y de bienes de las comunidades indígenas y religiosas que están dentro de las leyes de reforma a mediados del siglo XIX. El obligar a las comunidades indígenas a deshacerse de las tierras comunitarias planteará una crisis o dará inicio a una crisis social de enormes proporciones. El nacimiento de las tiendas de raya, la explotación de las poblaciones en los regímenes hacendarios. La Revolución Mexicana de 1910 es el resultado de una tensión social sumamente grave con el campo y con los grupos obreros. La Revolución Mexicana de 1910 en realidad son muchas revoluciones o son diversas revoluciones que interactúan entre sí. Una cosa es el zapatismo de carácter agrario, otra cosa es el movimiento villista de carácter más bien cercano, también agrario, pero también a una idea obrera de la revolución. Muchos personajes que participan en este movimiento revolucionario y que se enfrentarán al ejército federal mexicano. Será Francisco I. Madero quien plantea con el Plan de San Luis el nacimiento, fecha y hora de la Revolución Mexicana, 20 de noviembre de 1910. El movimiento revolucionario será motivado también o impulsado por aquella entrevista que se le hace a Porfirio Díaz, la entrevista a Krillman, donde don Porfirio dice que, bueno, ya después de cerca de 30 años de estar en el gobierno, México quizás ya está listo para una sucesión presidencial. Esto agita las aguas de manera sumamente relevante. El movimiento revolucionario de Madero agrupa a diferentes grupos que llevarán finalmente a la salida de Porfirio Díaz, que se exilia en París, donde estará enterrado hasta la fecha. Cabe señalar que el cuerpo de Porfirio Díaz no se trajo a México precisamente por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Estaba pensado traerse de regreso, con la guerra se tuvo que quedar allá y allá sigue en el cementerio parisino. La revolución plantearía cambios muy relevantes en la sociedad mexicana. Pensemos que más de 1 millón de muertos traerá la revolución. Habrá familias rotas, viudas, huérfanos, nuevas parejas, nuevas relaciones interpersonales, destrucción brutal de la economía mexicana que habrá que reconstruir y que reorganizar socialmente. Es por eso que durante la Revolución Mexicana se expedirán diferentes ordenamientos que buscarán resolver la problemática. Habrá diversas disposiciones en materia agraria, en materia monetaria y bancaria, en materia de derecho familiar, en materia de organización municipal, que van a ser muy relevantes. Pensemos, por ejemplo, en la ley agraria de Luis Cabrera, que llevará o será la semilla del artículo 27 constitucional de la Constitución de 1917. Pensemos también, por ejemplo, en la importantísima obra legislativa de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, que se plantea como jefe constitucional, nunca se refiere a sí mismo como presidente. Carranza plantea una serie de cambios normativos muy relevantes. Pensemos en el municipio libre. Pensemos, por ejemplo, en la ley de relaciones familiares. Una ley que reconoce la nueva realidad familiar. Una ley que plantea los primeros derechos para la mujer en la vida matrimonial. Esa ley de relaciones familiares es la que posibilita la independencia de la mujer para materia contractual, para poder trabajar en el seno familiar. Plantea, por ejemplo, la posibilidad de la adopción. ¿Sí? Es una ley que cambia, que modifica las relaciones familiares de manera sumamente relevante y que después se va a incorporar en el Código Civil de 1928. ¿Qué sucedía? Existía el Código Civil de 1884, segundo Código Civil del Distrito Federal, se le sustrae el capítulo de Derecho de Familia, se publica como Ley de Relaciones Familiares modificado,
Y posteriormente, con el nuevo Código de 28, regresa al Código como el libro de Derecho de Familia. Cambios revolucionarios que plantean una nueva relación social, una nueva forma de entender a la sociedad y que democratizan al país y que permiten, y eso es algo sumamente relevante, un movimiento social muy relevante y un movimiento de ascenso social muy relevante para muchos grupos sociales en México. La Revolución Mexicana buscará también una nueva codificación del derecho. Se publicará un nuevo Código Penal, el Código Almaraz-Harris de 1929, que es un código positivista, es un código que está inspirado en el positivismo penal italiano de Enrico Ferri, por ejemplo, ¿no? José Almaraz Harris será el redactor de ese Código Penal, un Código Penal que no será muy bien recibido, hay que decirlo, por los penalistas en México, y que motivará su abrogación y la publicación de un nuevo Código Penal en 1931. En materia civil, el antiguo Código Civil de 1884, modificado con la Ley de Relaciones Familiares, recibirá una serie de influencias muy importantes con el nuevo Código Civil del pueblo alemán, el BGB alemán, con el Código Suizo de las Obligaciones, y llevará a la publicación de un nuevo código, Código Civil de 1928, que entra en vigor en 1932. En materia mercantil nos vamos a quedar con el Código de 89, pero vendrán cambios legislativos muy importantes. Se va a sustraer del Código de Comercio, primero, la Ley de Sociedades Mercantiles, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, propiedad intelectual, ¿sí?, legislación bancaria, ¿no?, en donde van a ir descodificando al derecho mercantil mexicano hasta llegar al código que tenemos hoy día, que es este Código de 89, absolutamente reducido, es casi el esqueleto del Código de 89, al cual se le incorporó la ley de arbitraje, la ley modelo de arbitraje de UNCITRAL en los años 80 en México. La Revolución Mexicana pues planteará finalmente la idea de una nueva Constitución. La idea de Carranza era muy clara, simplemente modificar la Constitución del 57 y publicar esas modificaciones. Se le aconseja que políticamente tiene mucho más impacto una nueva Constitución. Sin embargo, no se podía una nueva Constitución porque la propia Constitución 57 contemplaba la imposibilidad de una Constitución derivada de un movimiento revolucionario. Lo que se va a hacer es publicar la Constitución del 57 del 17 como reforma a la del 57. Por eso es del mismo día, 5 de febrero. La fórmula de publicación es la siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Un truco legislativo que se utiliza para poder legitimar el texto constitucional del 17, que en realidad, hay que decirlo, no es más que el texto reformado de la Constitución del 57, con dos reformas fundamentales: el derecho agrario y el derecho social, que buscan cambiar la realidad de la sociedad mexicana. Algo muy relevante que hay que tener presente: Carranza plantea las reformas al campo pensando justamente en devolver y en restablecer los derechos de las antiguas comunidades indígenas. El nuevo reparto agrario, la devolución de las tierras a los que estuvieron obligados a venderse por los regímenes liberales del siglo XIX. En ese sentido, la reforma agraria en México pues no habrá de culminar sino hasta muchos años después, en los años 90, con las reformas al ejido que se hacen en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. La relación Iglesia-Estado será también objeto de cambios relevantes. Pensemos que a principios del siglo XIX vamos a tener, después de la Revolución, la denominada Guerra Cristera, que llevará a unos nuevos acuerdos entre la Iglesia y el Estado mexicano con el presidente Emilio Portes Gil. Una nueva relación con Estado-Iglesia que hereda una complejidad muy grande que se venía arrastrando desde el virreinato, que decirlo, y desde el siglo XIX. El derecho emanado de la Revolución Mexicana pues plantea un México diferente, que tiene que industrializarse, que tiene que dejar de ser un México de carácter agrario necesariamente para integrarse al orden mundial. Primero, durante la Segunda Guerra Mundial, en donde México implementa un sistema de sustitución de importaciones y de industrialización vía sustitución de importaciones, una integración posteriormente en los años 90 con la economía estadounidense y canadiense y una apertura total con la adhesión de México al GATT desde los años 80 y su integración a los mercados internacionales.
Muchas gracias.